Dixo Exile Network. Tecnología que fue y ya no es. ¿Qué se pierden las nuevas generaciones? Sabes, no quisiera sonar anticuado, pero hoy en día prevalecen expresiones del pasado que tienen que ver con actividades frecuentes que sirven para explicar mejor pues ciertas actitudes o situaciones o actividades o incluso instrucciones. Y todo lo estamos perdiendo por haber desaparecido o estar en proceso de extinción en estos temas que mucha gente usa y ni siquiera sabe a qué se refieren. Y bueno, con base en lo anterior quiero exponerte algunas de estas ideas que creo que pueden aclarar muchas confusiones. Dar la vuelta en sentido de las manecillas del reloj. En una gran cantidad de manuales era común encontrarse con esta instrucción y esto obedece a que hasta antes de la era digital todo reloj era de manecillas. No existían relojes digitales. El sentido en el que las manecillas giran siempre es el mismo y es objeto popular de saber cómo armar, desarmar, apretar, aflojar, etcétera. Un sinnúmero de productos que hoy, gracias a los relojes digitales que anuncian todo con números las horas, pues se ha perdido y las personas no entienden muchas veces cómo hacer tareas sencillas. No me cae el 20. Aquí se tiene pues doble nostalgia, yo diría. Por un lado, la extinción de casetas telefónicas, en donde previo a la era digital se llamaba desde cualquier esquina en la calle a cualquier lado. Y para ello se usaba una moneda de 20 centavos que en aquel entonces, más o menos en la época de la década de los 1970s, 1960s, era más o menos del tamaño de una moneda actual de 10 pesos. Sí, de ese tamaño era una moneda de 20 centavos de entonces. Y bueno, la expresión hacía la referencia a implicar que no entiendes lo que te están diciendo y la razón de esto es que a veces al poner la moneda en el teléfono no te daba ni el tono para marcar ni se podía usar. Cuestión que pues confundía a cualquiera y normalmente con algunos buenos golpes al teléfono se resolvía. Otra cosa irónica era la expresión se me está acabando el 20 y significaba que o ya no tenías paciencia o tiempo de atender a quien tenías enfrente, pues en un teléfono de estos tenías 3 minutos y a los 3 minutos empezaba a sonarte que ya se te iba a acabar el tiempo y viene un pequeño zumbido que hacía el teléfono antes de colgarse o agotarse el tiempo para proceder a pagar más o bien a que se colgara. Pareces disco rayado. Nada como dejar caer la aguja de una tornamesa o tocadiscos en un antiguo disco de vinil. Se escuchaba un pequeño espacio con ruido inconfundible y luego empezaba la música. La aguja iba desplazándose hacia el centro del disco, pasando de un surco del disco a otro mientras se interpretaba la música. En ocasiones el surco se estropeaba dejando a la aguja repetir indefinidamente la misma pista. Y es así como esta expresión se le daba a la gente que, así como ese disco que nada más repetía lo mismo, pues es muy repetitiva. Y obviamente por eso se le decía así a esta gente. Se me borró el cassette. Muy parecido al tema anterior, obedece a que anteriormente, después de las tornamesas y discos de vinil, llegaron los cassettes, que eran otra cosa más que un medio de almacenamiento típicamente de música, y pues se podía reescribir. Cuando alguien hacía esto por error, tendía a sufrirlo diciendo que su cassette se había borrado y por ello había perdido todo. La expresión se expandió popularmente para representar cuando habías olvidado algo por completo o simplemente no hiciste algo al decir, híjole, se me borró el cassette. Usar teléfono para cortejar. Si eres un millennial o posterior, es probable que todas tus relaciones afectivas fueron o sean mediante redes sociales o medios digitales y en casa de la persona que quieres que sea tu novio o novia, ni idea tienen de tu existencia. Fíjate que antes de eso, la única forma de llegar a poder hablar con la persona que querías era si estabas a distancia usando el teléfono, el cual se atoraba por horas entre los enamorados sin permitir
a nadie poder llamar a esos dos lugares en donde la gente estaba hablando. Una situación que se ha perdido es la capacidad de los padres de la o el interesado de poder, entre comillas, evaluar a la persona que llamaba, pues no siempre contestaba ese interesado y caías en las garras de alguna de las personas de la casa que podía llegar hasta, pues, cuestionarte o preguntarte más allá de lo que tú hubieras querido contestar. Y bueno, podría seguir y seguir con más de estas expresiones y situaciones que eran claras en el pasado y que hoy no se entienden o ni siquiera se ven como algo realista. No hay duda que ni yo ni nadie cambiaremos nuestro teléfono celular por una caseta telefónica y en efecto, aún hay relojes con manecillas, pero sí, es claro, puedo reconocer que en algún tiempo todas estas situaciones quedarán totalmente olvidadas en el tiempo y si alguna vez alguien se topa con un manual o documento con ellas, será muy difícil interpretarlo. Lo que me llama la atención es cómo en un futuro cercano adoptaremos expresiones de la tecnología o servicios actuales que puede que no existan o se hayan transformado tanto que realmente se vuelvan temas de la historia. Interesante, ¿no crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo Exile Network.